Hola chicos, buenos días. Nos encontramos en clase de lengua castellana. Esta semana tenemos el propósito de aprender qué es un guión teatral. Por eso yo me encuentro acá en el teatro para que hablemos pues del guión, de lo que va a ser nuestro cuento. Recordemos que nosotros tenemos un proyecto que se llama el Teatro de las Marionetas, ¿cierto? Y ese proyecto lo tenemos que concluir con una obra del Teatro de las Marionetas. Por eso, mis amores, nosotros vamos a construir ese guión. Como ya en las clases anteriores vimos qué es un cuento y aprendimos a contar una historia, es hora entonces de aprender a escribir un guión. Pero ¿qué es un guión? Se estarán preguntando ustedes, ¿cierto? Pues el guión es el libreto, es lo que dicen los personajes. Pero eso que dicen esos personajes siempre está escrito en una parte, en unas hojitas. Eso es un guión. Son las partes que dice cada personaje en la historia. Listo. Entonces, ya que sabemos qué es un guión, ese es el propósito que tenemos para esta clase, es aprender a escribir un guión. Ustedes lo han hecho muy bien con los cuentos, me lo demostraron en la actividad que hicimos con la profe de matemáticas y en la lectura de cuento que me mandaron la semana anterior. Ahora es momento de que empecemos a escribir, ¿cierto? Pero ese guión no es como empezar a escribir así de una y ya no, tiene unas características específicas. ¿Qué debe tener un guión y qué cosas necesitamos para hacerlo? Pues para eso necesitamos tener muy claro cuáles van a ser los personajes. Claro, empecemos a pensar. Ahí en la cabecita vas a ir pensando y conectando las ideas para que podamos escribir ese guión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vas a pensar qué personajes de marionetas quieres que tenga tu obra. Son los que tú quieras. De esos personajes, al final del periodo, como dentro de 2 semanitas, vamos a tener que hacer las marionetas. Yo les sugiero que no sean muchos, que sean más o menos 2 personajes o 3, para que no sea una historia tan larga y no nos dé tanta dificultad de escribirla. ¿Listo? Listo. Lo primero que tenemos que tener claro son esos personajes. Segundo, tenemos que tener en cuenta, así como en el cuento, en qué lugar van a suceder esos hechos. Ustedes también van a ir pensando en qué lugar quieren que suceda. Si en un bosque misterioso, o en una tierra mágica, o en un divertido parque, o en una ciudad, no sé. Ustedes van a pensar en qué lugar quieren que sea. ¿Por qué? Porque de eso depende lo que se va a contar de la historia. Por ejemplo, yo en este momento estoy en el teatro y ahorita les voy a presentar un guión, ¿cierto? Por eso yo estoy acá. Entonces ustedes deben pensar en qué lugar quieren que suceda esa historia. Entonces, 2 cosas al principio, antes de empezar a pensar en la historia, los personajes y el lugar donde se va a desarrollar esa historia. ¿Listo? Después vamos a empezar a pensar esa historia, pero ahora vamos a ponerla en las palabras, en lo que quieren que digan los personajes. ¿Listo? Yo que les recomiendo antes, que se imaginen en la mente, que pongamos a trabajar esa cabecita al máximo y nos inventemos la historia para que podamos escribir los diálogos de esos personajes, como yo les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Entonces yo les tengo una actividad preparada y les voy a contar una historia, pero esa historia se las voy a contar enseñándoles cómo se hace un guión. ¿Listo? Vamos a ver entonces la historia, mis amores. Para empezar entonces a mostrarles lo que es un guión, les quiero presentar a 2 personajes, a Lupita y a la mamá de Lupita. Ellas dos van a ser los personajes del guión que les voy a mostrar a continuación. Aquí estamos entonces, mis amores, con nuestro guión. Como podemos ver, aquí está el título y dice Cuento la cosecha. Así se llama la historia que vamos a contar. ¿Listo? Y tenemos todo el texto. Todo esto es el guión. Pero ese guión tiene partes muy importantes. Miren aquí las letras que están más oscuritas. Aquí dice mamá, Lupita, mamá y Lupita. Es porque ese es el diálogo que ellas hacen, ¿cierto? Lo que conversan entre la una y la otra. Esto es un guión. ¿Sí ven? Lo que dice un personaje y lo que dice el otro personaje. Así entonces voy a empezar con la lectura del guión para que puedan entenderme
lo que es un guión y cómo se escribe. En nuestro guión va a aparecer una tercera persona, pero no es un personaje como tal. ¿Por qué? Se llama el narrador. Resulta que el narrador es una persona que no se ve siempre en el cuento. Es como si fuera una vocecita desde arriba que le habla a quien lee el cuento, pero el narrador nunca se ve en las historias. O a veces el narrador es uno de los personajes, pero en esta historia que les voy a contar hoy, el narrador no se ve. ¿Listo? Entonces, no es un personaje. Los únicos personajes que hay acá son Lupita y su mamá. Entonces dice, nuestro título, Cuento la cosecha. Y empieza así, hablando el narrador. Érase una vez, en una granja muy lejana, vivía una linda niña llamada Lupita, que vivía con su mamá. Entre las dos cuidaban el campo y esperaban con ansia la temporada de recoger la cosecha. Ahora sí, vamos a ver qué dice la mamá. Ya casi terminó la comida. Lupita ya no debe tardar. El camión de la escuela siempre llega muy puntual. Espero que le gusten las entomatadas que le preparé. En ese momento va a entrar Lupita, ¿cierto? Entonces llega y dice Lupita, hola mami, ya llegué, me fue muy bien en la escuela. ¿Sabes que vengo hambrienta? Y le dice su mamá, llegas justo a tiempo para disfrutar unas deliciosas entomatadas. Espero que te gusten. Ay, mamá, sabes que sí, toda tu comida me encanta, pero ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de comer pan de elote y pay de calabaza. ¿Cuándo me lo preparas? En cuanto levantemos la cosecha. ¿Ya viste qué hermosos están los elotitos y las calabazas? Creo que esta semana estarán listos. Sí, mami, qué emoción. Ya quiero que llegue el día. Listo, chicos, hasta ahí llegó nuestra historia. Vimos entonces que un guión es lo que dice un personaje y otro. Es esa conversación que se da entre los dos personajes, ¿cierto? En este caso, en el guión que les acabo de presentar, era una historia, una situación entre Lupita y su mamá. Ellas eran mis dos personajes. Listo. Ya que entendimos entonces qué es un guión y qué es esa conversación, miren que yo empecé, como les dije ahorita, por los personajes. ¿Dónde sucedió mi historia? En la cocina de una casa, ¿cierto? En una casita. Pudo haber sucedido en otro lugar, pero ustedes son los que deciden cuál es el lugar donde su historia va a suceder. Listo, vamos a traer nuestro cuaderno. Voy a dejarles de compartir mi pantalla. Listo, y vamos a traer nuestro cuaderno y vamos a tomar el apunte de la clase de hoy. Listo. Si quieren, pausen el video mientras van por el cuaderno, que yo los espero. Como ya hemos traído nuestro cuaderno, este es el apunte que vamos a tomar. Vamos a escribir entonces la fecha, mayo 20. Luego vamos a escribir lengua castellana, que es en la clase en la que estamos. Y después vamos a escribir el guión teatral. Listo, así como está acá en la pantalla con rojito. Si quieren ya saben que pueden ir pausando el video a medida que van escribiendo. Listo. Luego vamos a escribir la definición de qué es un guión teatral, ¿cierto? Es muy importante consignar en nuestro cuaderno estas cositas para que no las vamos a olvidar y ejercitemos la parte de la escritura. Entonces, género literario, o sea, el guión es un género literario que tiene el propósito de representar en un escenario, en nuestro caso, el teatro, una historia que se va conociendo a través de las conversaciones o diálogos entre los personajes. Como les decía ahorita, cuando estemos escribiendo, tengamos en cuenta que vamos a ir leyendo y pasando a nuestro cuaderno, ¿cierto? Aquí en esta escritura hay combinaciones de letras que a veces no sabemos. Esas combinaciones de letras que no entendamos, tenemos a los adultos cerca en la casa para que les preguntemos, ¿listo? ¿Cómo suenan? ¿Qué otras combinaciones hay parecidas? Si hay alguna palabra que sea más compleja, preguntamos qué significa, ¿listo?
También recuerden que cuando estamos leyendo, si queremos comprender mejor lo que estamos leyendo, entonces vamos a leer la palabra galladita en la mente, pero en la mente vamos a gallar esa palabra como la sabemos leer. Por ejemplo, género, ¿cierto? Yo gagué la palabra, pero eso lo vamos a hacer en la mente. ¿Listo? Pero a la persona que se la vamos a decir o después de que la leamos, no la decimos completa. Género. ¿Vieron? ¿Entendieron qué significa esa palabra? Listo. Así lo vamos a hacer para que ejercitemos esa competencia de lectura también y no nos quedemos simplemente leyendo gagueadito sin saber qué significan las palabras, porque eso es lo importante de la lectura, que cuando leamos podamos decir qué significa una y la otra palabra y podamos entender todo lo que leemos o las instrucciones que nos dan. Eso les va a servir mucho cuando estén mirando las revistas o cuando estén viendo televisión. Van a poder entender completamente lo que dicen las cosas. Listo, hemos terminado entonces la escritura de esto. Ahora vamos a escribir la actividad en casa que tenemos para esta semana. La actividad es la siguiente. Esta no me la van a mandar todavía, listo, pero sí la vamos a consignar en el cuaderno de una vez porque el envío lo vamos a hacer la semana siguiente, terminando con la actividad que vamos a hacer entonces. Vamos a escribir actividad en casa y luego vamos a escribir aquí nuestros personajes, listo, van a crear de una vez los personajes. Entonces, yo por ejemplo podría decir una abuelita, un perro y un canguro, ¿cierto? Ustedes pueden pensar en los personajes que quieran, recuerden, máximo 3. Luego vamos a escribir el lugar donde va a suceder esa historia. ¿Listo? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar mágico y cuál es ese lugar lindo donde a ustedes les gustaría que sucediera esa historia? ¿Listo? Y luego vamos a escribir de qué se trata la historia. ¿Listo? Escriben brevemente de qué se trata su historia. Por ejemplo, mi cuento de la abuelita, el canguro y el perro se trata de la pérdida del perro, por ejemplo. O se trata de cuando la abuelita se perdió. O se trata de cuando el canguro brincó demasiado alto. Ustedes ya mirarán, según su imaginación, de qué se va a tratar esa historia. Y eso es lo primero que vamos a hacer de nuestro guión. ¿Listo, mis amores? Si quieren pausen el video, escriban la actividad. Así concluimos, mis amores, entonces, una semana más de clases. Ánimo con esa actividad de lengua castellana. Como actividades de apoyo para esta semana, les sugiero la lectura de cuentos. En la plataforma, debajo de esta actividad, les voy a dejar algunos sugeridos. Recordemos que es muy importante leer y escribir muy bien. También es muy importante estar preguntándole a los adultos todo el tiempo, si no entendemos una palabra, si no sabemos cómo se escribe. Ellos están para ayudarnos, ¿listo? Porque nosotros tenemos que ir mejorando y tenemos que ir desarrollando todas esas capacidades que tenemos, listo. Si tienen alguna duda, recuerden que yo también estoy atenta a colaborarles con eso, me pueden escribir por el celular, me mandan un mensajito y yo con todo el amor del mundo les voy a estar ayudando. ¿Listo, mis amores? Bueno, así terminamos entonces nuestra clase de lengua castellana. Cumplimos nuestro propósito, que era identificar qué es un guión teatral. Y hoy la misión que tenemos para la siguiente semana es empezar con los elementos primordiales de ese guión. ¿Listo? Espero entonces que disfruten mucho haciendo la actividad, que realicen las actividades de práctica, pueden leer un libro todos los días por la noche con los papás, ustedes les leen a ellos les leen a ustedes. Bueno, mis amores, una feliz semana, los quiero mucho. Chao, chao, nos vemos en el resto de las clases.